La sexualidad es algo fundante que nos permite ser, reconocernos del otro, con el otro y como hombre o mujer. Somos seres sexuados desde el mismo momento del nacimiento, pero con las personas con discapacidad estas realidades se esconden e ignoran. Para hablar del tema, tomamos información recogidas de la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que hablan de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, la Guía de Recomendaciones Generales sobre la Protección de la Salud Sexual y Reproductiva de las Personas con Discapacidad, publicada por la Organización Mundial de la Salud, y la Asamblea de la Asociación Mundial de Sexología. Entonces, empezaremos hablando sobre los rótulos que existen con las personas con discapacidad. Simplemente entrando a un baño de un centro comercial, vemos cómo existe hombre, mujer y discapacitado. Las personas con discapacidad no son hombres ni mujeres, son personas con discapacidad. Por un lado, la sexualidad del hombre, por otro lado, la sexualidad de la mujer y por otro lado, la sexualidad de la persona con discapacidad. Lo que pasa con esto es que existen muchos mitos y las personas caen. Los mitos impactan negativamente sobre la sexualidad de una persona con discapacidad. Se silencia, se invisibiliza la diversidad y se considera peligrosa y innecesaria la educación sexual. Por lo tanto, se evita y se reprime, limitando el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. La sexualidad de la persona con discapacidad genera pánico. La dificultad radica en el modo que tiene la persona, mal llamada sin discapacidad, para enfrentar y construir la sexualidad en discapacidad. Ahora les vamos a hablar de 13 mitos que tiene la sexualidad, la desexualidad y la discapacidad. Primero, que la sexualidad de las personas con discapacidad es especial. Realmente no tienen particularidades sexuales, no más que cualquier otra persona. También que las personas con discapacidad no tienen sexualidad, son asexuadas y no les interesa. Son niños eternos, es un niño en un cuerpo de un adulto. Y esto no es verdad porque ellas tienen ilusiones, deseos, necesidad de vínculos afectivos, capacidad de enamorarse y capacidad y necesidad de sentirse atraídos y de ser atractivos para otras personas. Su cuerpo tiene capacidad de sentir y de excitarse. Sus dificultades les impiden tener relaciones sexuales normales. Y la realidad es que el nivel intelectual o la alimentación física o orgánica no determina la capacidad de amar o expresar cariño, compartir sensaciones corporales, enamorar, seducir o respetar a su pareja. Lo que les impide tener relaciones saludables es la sobreprotección, estar siempre pendientes y querer protegerlos. Tanto les impide que desarrollen su intimidad, por lo que muchas veces sus conductas se producen en el único ámbito de existencia, el público. Entonces es el mismo entorno el que provoca la aparición de estas conductas desajustadas. Las personas con discapacidad no tienen atractivo y no pueden producir placer. Como muchas otras personas no encajan en los modelos de belleza y perfección impuestos por la sociedad, lo que no significa que no resulten atractivas. Hay un olvido del gran valor que tiene la persona, sus sentimientos, sus valores y su personalidad. También hablan de que las personas con discapacidad no pueden tener pareja. La realidad es que la sobreprotección hace que los prive de la propia vida, dirigiendo las miradas a sus limitaciones. Es necesario inclinar esta mirada hacia sus capacidades y posibilidades, favoreciendo espacios, tiempos y formas para expresarse, encontrarse y poder vivir su sexualidad. Las parejas pueden formarse entre dos personas con discapacidad física, intelectual, orgánica o también con uno de los integrantes sin discapacidad. También habla de que las personas con discapacidad pueden transmitir genéticamente la discapacidad. Y realmente el origen de la discapacidad, sea cual fuere, no es siempre genético. Además, esta concepción supone reproducción, y la realidad es que sexualidad y reproducción no tienen por qué estar ligadas. La sexualidad es un valor en sí mismo y no es solo en función de reproducción. También habla de que las personas con discapacidad tienen una sexualidad incontrolable, son perversas, impulsivas, promiscuas y está llena de peligros. Pero realmente ocurre que no suelen recibir educación afectivo-sexual para distinguir a lo largo de las diferentes etapas del desarrollo cuáles son muestras de atención apropiadas e inapropiadas y cuáles son expresiones afectivas o prácticas sexuales que se pueden hacer en público y cuáles en el ámbito privado e íntimo, una intimidad necesaria y que el entorno debe favorecer. También uno de los otros mitos es que la única forma correcta y placentera de obtener placer sexual es mediante el coito. Y esto se tiende a vincular la sexualidad con genitalidad y coito. En las personas con discapacidad, al igual que en las personas sin discapacidad, además de conducta como el coito y la masturbación, aparecen otras manifestaciones de la sexualidad como fantasías, enamoramiento, deseo de atraer y ser atraído, manifestaciones necesarias para el desarrollo emocional de la persona, ya que generan satisfacción y bienestar. Lo que les impide tener relaciones saludables. La educación afectivo-sexual incita e incrementa las conductas sexuales.
La realidad es que es un derecho negado y la falta de oportunidades para aprender a relacionarse efectivamente aumenta la posibilidad de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, conflictos entre los deseos de la persona y las normas sociales y los hace vulnerables a padecer abusos o agresiones sexuales. También hablan de que no tienen capacidad para captar el abuso del que pueden ser objetos. Se plantea una visión de las personas con discapacidad como personas pasivas que se dejan hacer, pero no buscan, hacen o deciden. Si bien son particularmente vulnerables al abuso sexual, esto no es debido al infantilismo o a la falta de interés sexual, sino a factores relacionados con la estrecha dependencia y sumisión a terceras personas y a la falta de educación afectivo-sexual. Las personas con discapacidad pueden evitar relaciones sexuales no deseadas, como también pueden tener relaciones consentidas, deseadas y satisfactorias. También hay otra etapa que habla sobre que los hombres con discapacidad tienen mayores necesidades y las mujeres con discapacidad son prácticamente asexuadas. La realidad es que debido a los estereotipos de género hay mayor aceptación social acerca de la sexualidad de los hombres con discapacidad que de las mujeres, a quienes se les considera como sujetos pasivos sin sexualidad. Es necesario tomar conciencia sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Son propietarias de su cuerpo, tienen derecho a la intimidad, al placer sexual y a tener pareja e hijos si lo desean. La educación afectivo-sexual a las mujeres con discapacidad no debe centrarse solo en la prevención de riesgos, debe contemplar también las posibilidades de tener una vida sexual, afectuosa y reproductiva si es que ella lo desea. También uno de los tantos mitos es que todas las personas con discapacidad son heterosexuales. Y la realidad es que hay un abanico de posibilidades sexuales, diferencias y singularidades que dan lugar a diversas prácticas, comportamientos, orientaciones e identidades sexuales, como para cualquier persona. Así que pues las personas con discapacidad pueden ser homosexuales o bisexuales, pero en muchas ocasiones no se les permite pertenecer ni siquiera a la norma o a lo esperado, a la heterosexualidad. Por lo tanto, mucho menos podrán salir de un armario si es que no conocen esta opción. La educación afectivo-sexual tendrá que estar encaminada a que cada persona pueda descubrir sus tendencias en sexualidad. Las personas con discapacidad no necesitan educación afectivo-sexual. La realidad es que todas las personas somos iguales y necesitamos educación afectivo-sexual que no comienza algún día, sino que está presente durante todo nuestro ciclo vital. Todas las personas somos seres sexuadas, con derechos, capacidades y potencialidades. Debemos creer y confiar en las personas con discapacidad para ayudarlas a desarrollar su autonomía lo máximo posible. En conclusión, es mejor hablar de ciertas cosas. Los derechos y más de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. El derecho a recibir educación afectiva y sexual en familia y formación en los centros, colaborando familias y centros para que, por un lado, puedan aprender a defenderse de posibles abusos y a pedir ayuda cuando la necesiten, y por otro, puedan conocer su cuerpo, sus emociones, sentimientos y afectos, aprendiendo a relacionarse con los demás de forma adecuada. Tienen que tener derecho a la integridad y propiedad de su cuerpo, de forma que nadie los instrumentalice. Tienen que tener derecho a tener la vida sexual efectiva que deseen y, si es posible, según sus características personales, con ayuda de la familia o tutores legales y de los profesionales. Las personas con discapacidad tienen derecho a una vida sexual plena, saludable y satisfactoria. Y eso es un aspecto fundamental, simplemente porque las personas en sí tienen derecho a una vida afectiva y sexual plena, saludable y satisfactoria. Esto es un aspecto fundamental para su bienestar y su calidad de vida. Muchas gracias.